Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Saludos, bendiciones a todos. Estamos aquí nuevamente Desde Puerto Rico hacia el mundo, la número 2. Ya esto va volando, ya esto va a las millas. Como digo, verdad que empezamos hace poco, ya enero, ya estamos en julio, ya estamos a mitad pues más de mitad de año, ¿verdad que sí? Ya estamos aquí gozosos con la calor, ya tú sabes, en verano, pero estamos gozándonos y estamos ahí en Eyes on the Cross. Búsquenos, que tenemos buen contenido. Estamos subiendo más contenido para la gloria y la honra al Señor. Así que, gente, búsquelo por ahí, Eyes on the Cross. Y aquellos que necesiten, que les gustaría recibir estudio bíblico a través de Zoom, a través de WhatsApp, como sea, estamos disponibles. Así que lo que tienen que hacer es mandar un mensaje a través de cualquiera de las dos, por YouTube o por aquí en Instagram. Y con gusto vamos a estar ahí haciendo los arreglos para que reciban estudios bíblicos de la palabra. Así que desde lo más básico hasta lo más avanzado, no importa. Lo que usted quiera, lo estudiamos. Así que ya tú sabes, Eyes on the Cross. Ahí espero su apoyo y seguimos con la ayuda del Señor llevando el mensaje de salvación a muchas personas. Y apoya a Alexander, su ministerio, y pronto vendrá para Puerto Rico. Va a estar en la semana de comunicación en la iglesia de Humacao número 2. Así que estamos esperando ese día. Y recuerden nuestras redes sociales, delvalle.e, tanto en YouTube como en Facebook. En Instagram, del Valle 2022, nos puede buscar por el Lumbrera TV. También nos puede buscar por el canal de Alexander. Y también hasta por TikTok nos puede buscar, así que dele like, suscríbase tanto al canal de Alexander como el mío para que pueda llevar el mensaje a otros que no lo conocen. Alexander, la oración, por favor. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, nuevamente, Señor, vamos a tu trono, Señor, para pedirte que tú bendigas nuestras palabras, tú bendigas nuestro pensamiento y que el Espíritu Santo sea el que nos utilice. Nos utilice, como siempre te pido, que seamos instrumentos solamente tuyos y de nadie más, y que seas tú el que hable. Perdona nuestros pecados, bendícenos. Gracias por lo que hiciste en la cruz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, el tema, ¿verdad?, de esta lección, número 2, para el 11 de julio, el mensaje de la cruz. Alexander, ¿qué me puedes decir? Bueno, al ver el título, algo muy profundo, algo súper profundo. De aquí se pueden sacar semanas de oración, semanas de evangelismo. De aquí se puede sacar muchas cosas. El mensaje de la cruz es algo que es bien profundo. Aquí solamente la lección lo pasa por encimita. Yo digo que fue como un slice, así suave. Pero sí, es algo que el mensaje de la cruz es algo bien, bien profundo, desde algo que uno no tiene sentido, porque la cruz era algo que no tenía sentido en aquellos tiempos, hasta lo que es ahora, de que tiene un sentido, que todo el mundo lo ve y es esperanza. Bueno, seguimos por ahí para abajo, dijo la lección. Bien, y yo puedo decir que es el eje de la fe cristiana, ¿verdad? Vamos entonces para la lectura bíblica, versículo para memorizar, Alexander. ¿Lo puedes leer? 1 Corintios 18 dice: el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Amén. Y vemos en este versículo, ¿verdad?, que este texto como que nos afirma que la crucifixión verdaderamente parece algo absurdo y sin sentido, pero eso es para los que rechazan la fe, Alexander. Pero en verdad representa la máxima manifestación del poder rescatador de Dios para los creyentes. Eso es lo que simboliza, ¿verdad?, la cruz. Vamos a la parte del sábado, y en 1 Corintios 1, 17 y 31 habla de la forma en que la cruz impacta en la vida de las personas. Para los creyentes la cruz es símbolo de salvación, pero para las personas que vivieron en el siglo I, la cruz representaba solo la muerte vergonzosa de un criminal. Y en la lección del sábado, ¿verdad?, la cruz era el método de ejecución, Alexander, más detestable y humillante para el Imperio Romano, y representada por Pablo como la respuesta definitiva a las divisiones internas
de la iglesia. Y cuando tú miras ahí, ¿verdad? Habla de un escritor, antes que Cristo naciera, estaba explicando, ¿verdad? Que debían de alejarse, ¿verdad? Lejos de la idea de la cruz como método de ejecución. Así que imagínate qué indignante era. Pero, Alexander, yo quiero, antes que tú des tu opinión, ¿verdad? Para que las personas que nos están viendo, es como Cristo transformó algo que era de maldición en bendición y en salvación. Y es como si, un ejemplo, cuando mataban a la gente de la silla eléctrica, que cogiera la silla y tú tuvieras una cadena, ¿verdad? En vez de la cruz que la silla eléctrica. Es un ejemplo, ¿entiendes? Pero la gente, como ya la silla eléctrica ha cambiado muchas cosas, ¿verdad? Pero que en aquel tiempo, si hubieran cogido eso para poner, por ejemplo, mi hijo murió en la silla eléctrica y yo estoy cargando la silla eléctrica en una cadena, ¿me entiendes? O sea, así era que lo veían en aquel tiempo, el siglo I, cuando se predicaba, ¿verdad? Sobre la cruz, porque verdaderamente era un método de maldición. Y verdaderamente vamos a ver en esta lección cómo eso Dios lo transforma. Algo que tenga que decir, Alexander. No, que es algo que, como tú dices, vamos a verlo en la lección, pero, como digo, que ahí básicamente yo digo que Dios hace las cosas con propósito y un propósito de la cual uno puede ver que el mensaje de la cruz, que la cruz era lo más malo, lo más vil de los romanos, es lo peor que era morir en cruz. Y Jesús convirtió algo que es de lo más bajo a lo más preciado. Y así también es Dios con nuestras vidas. Nosotros podemos sentirnos lo más bajo del mundo, pero si cuando tú te entregas a Dios, Él puede convertir tu vida en lo más preciado. Solamente hay que darle la oportunidad de que Jesús reine en nuestros corazones. Vamos a la parte del domingo, el Evangelio de la Cruz. Y la predicación de los apóstoles, Alexander, se centraba en el Cristo crucificado, forma sencillita, y evitaba, ¿verdad?, la elocuencia a los discursos humanos complejos que terminen opacando el verdadero poder del Evangelio, que es lo que acabo de decir, que hay gente que a veces utiliza, ¿verdad?, unas palabras ahí, como dicen de domingo, Puente y la domingo. gente que, qué bonito, pero no entendí nada. Así que Pablo dice que el mensaje de la cruz es poder de Dios para nosotros. No es de extrañar que Jesucristo, el crucificado, fuera el centro de la predicación, Alexander, y eso es lo que debe de pasar cuando nosotros predicamos. El centro de la predicación tiene que ser Cristo. Si hablamos de profecía, mira, no tanto la fecha Cristo. y los símbolos, es en Cristo. Si hablamos de cualquier otro tema, es Cristo. Y primera de Corintios 1:24 dice, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y dice que en Atenas Pablo había usado sabiduría humana para intentar convencer a los sabios. A partir de allí decidió usar solo la sabiduría que divina. Y ahí es lo que yo te estaba comentando en la lección pasada. O sea, nosotros cuando prediquemos, que sean las palabras de Dios. Yo no sé si te ha pasado, Alexander, y esto es un puntito aparte, ¿verdad? Yo, buscando así videos viejos, encontré un video mío de hace como 8, 9, 10 años, yo predicando. Y yo decía, wow, ese soy yo. Y estaba viendo cómo el Espíritu Santo utilizaba uno. Yo decía, mira como las palabras que yo estoy utilizando. Es algo que usted mismo tiene que verse, ¿verdad? Cuando estamos hablando que el Espíritu Santo se está manifestando. Así que Dios mismo había enviado a los discípulos a predicar y no con sabiduría humana, sino que se tenía que ser cristocéntricamente y que el mensaje de la cruz no perdiera su eficacia, Alexander. Así que cuando uno predica, ¿verdad? No consiste en ser elocuente, hay una cosa, tú me entiendes, sino que debemos predicar sencillo, como dice la Biblia, ¿verdad? Que la gente entienda. Y eso le pasó a Pablo. Pablo había estudiado en las mejores escuelas, ¿me entiendes? Y él sabía cómo hablar. Pero ¿qué pasa? Hay que diferenciar porque eh, la sabiduría humana no es la misma sabiduría del cielo. ¿Y qué pasa? A veces queremos meter una lógica humana en algunas cosas y
y no cuadra. ¿Por qué? Porque Dios, para Dios todo es posible. Y lo que creían en aquel tiempo, que era una maldición, que era la cruz, ¿cómo eso lo iban a convertir en algo que verdaderamente fuera un símbolo, ¿verdad?, de salvación? Así que para los que no creían, la cruz era una locura, Alexander, era una locura. Pero para los que creen, verdaderamente es salvación. Algo que tengas que decir en esa parte del No, domingo. no, no, que básicamente dice que aquí dice, por ejemplo, dice que el mensaje de la cruz debe ocupar, como tú estás diciendo, lugar central de nuestra predicación. ¿Por qué? Porque básicamente ahí tenemos la cruz se convirtió en algo de esperanza, ¿me entiendes? Algo de esperanza, de que cuando tú no buscas más, no encuentras más maneras de buscar, ahí está la cruz. ¿Y qué representa la cruz? Pues Cristo Jesús perdonando nuestros pecados, ¿sabes? Que eso va más allá y muchas cosas más por ahí por abajo cuando uno empieza a enfocarse en la cruz, ¿me entiendes? Entonces, pero para ellos en aquel tiempo, que lo vamos a ver más adelante, para ellos en aquel tiempo, pues no tenían esa capacidad. Y ahí es que vamos para la parte del lunes que dice necedad para los que perecen. Y dice, y es bien informativo que dice que la palabra necedad se usa 5 veces en Corintio, ¿verdad? Pero no se está hablando de que es necedad de que son personas que no tienen capacidad de pensar o analizar. Es básicamente el comportamiento, la falta de creer, la falta de ponerse a pensar, la rebelión en contra de Dios. Todo eso es lo que está cuando habla sobre necedad. Aquí Pablo es eso. ¿Sabe? Que ellos estaban como que poniéndose como que mere, como uno sabe cuando dice, mira, esto que está hablando. ¿Por qué? Pero más adelante lo voy a hablar, pero me voy a tirar ahora, que los judíos no esperaban que su Mesías muriera en la cruz, ¿sabe? Y los griegos, que es lo que también cosas que estaba experimentando Pablo en Corintio, es que los griegos, pues, está hablando de una persona que murió y que resucitó en la cruz, ¿sabe? No le veían, ¿cómo dicen? No le veían la lógica a lo que Pablo estaba hablando y pues no entendían. Pero ¿qué pasa? Aquí la lección dice algo bien importante. Al final dice, Dios tiene personas dispuestas a aceptar la verdad. Por él, para llegar a estas personas donde quiera que estén, incluso en lugares tan malos o incluso peores que Corinto. ¿Y por qué dijo Corinto? Porque Corinto estaba lleno de mucha inmoralidad, mucha perversidad. Ya estamos hablando, Pablo está hablando de 2 epístolas, hablando sobre la cruz y hablando sobre la salvación a través de la cruz, ¿sabe? Y cuando estamos hablando de eso, dice que la cruz es bendición y salvación, ¿me entiendes? Pero la gente no lo quería entender. Pero siempre hay personas que van a entender y van a escuchar esa palabra. Por eso es que Pablo predicaba. Dice aquí que para nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Que no importa, Pablo no importaba que los judíos dijeran, mira, este hombre está hablando de un tipo que murió en la cruz, que eso es lo más malo del mundo, o que los gentiles dijeran, mira, que eran los griegos más o menos, mira, eso es lo que estás hablando no tiene nada de sentido. A Pablo no le importaba, pero a Pablo decía, mira, hay que dedicar a Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús, que es la muerte que murió, es la persona que murió en la cruz, tenemos la salvación y tenemos la salvación para nuestras vidas y para todos los demás. Tenemos la alegría que buscamos, lo que estamos llenos, lo que estamos vacíos, con eso es que lo llenamos, ¿sabes? Esa es la persona que debemos predicar, la persona que murió en la cruz, ese es el que tenemos que enfocarnos. Algo que quieras añadir del Valle. Así que el mensaje del Mesías, que fue, ¿verdad?, crucificado, como tú dijiste, le resultaba a ellos algo, pues, como que no, o sea, no lo aceptaban, porque ellos esperaban un líder militar que lo salvara del yugo romano, Alexander. Pero nada, vamos a seguir viendo la lección para que veamos, ¿verdad?, lo que quiero decir. Bien, vamos entonces a la parte del martes, poder para quienes están siendo salvados. Y esto hay que mirarlo, cuando tú lo miras de la parte espiritual que tú crees, pues mira, el Señor envía un poder para nosotros llevar ese mensaje, pero el que no lo mira así, no lo ve así. Mientras
mientras que la destrucción espiritual es una consecuencia autoinfligida por rechazar a Dios, la salvación a través de la cruz es un regalo de gracia que solo proviene ¿de dónde? Del Creador. Así que es demasiado claro como para no percibirlo, a saber que el mensaje de la cruz depende de cómo se mire. Es una locura para quienes se rebelan contra Dios, pero es poder para quienes anhelan la salvación. Así que es poder de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que la cruz, el poder demostrar, eh, la cruz tiene el poder demostrar lo peor del hombre y lo mejor de Dios. ¿Por qué? Porque lo peor del hombre es pensar locura, rechazar eso, autodestrucción, perdición, pero lo mejor de Dios es poder, aceptación, perdón y salvación. Así que los que rechazan la cruz cosechan las consecuencias de sus acciones erróneas y serán finalmente destruidos por aquel a quienes rechazaron. Así que el poder de Dios mostrado en la cruz es para, ¿verdad?, reconciliar al hombre con Dios, perdonando sus pecados por medio de su linda gracia, Alexander. Así que es importante que nos demos cuenta de eso. Está el perfil del que ve lo peor de eso, pero está el perfil del que ve lo mejor de Dios por hacer ese sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Algo que tenga que decir, Alexander? Muchas personas cuando rechazan el evangelio, qué sé yo, mira, sí, puede que en su propio pensamiento, en su propia vida, pues se sientan un poquito bien, qué sé yo, pero yo estoy seguro, y eso es, te lo puedo asegurar, siempre, siempre, siempre va a llegar el momento en que van a chocar con su vacío. Siempre, siempre va a llegar el momento de decir, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos de Dios, ¿sabes? Y cuando se rechaza ese mensaje tan poderoso como el mensaje de la cruz, cuando llega ese vacío, es peor porque saben que el mensaje es de verdad. Saben que el mensaje es lo que te puede llenar, pero no se atreven a volver. ¿Por qué? Porque se han chaqueado ellos mismos. Por eso es que ese es el problema. ¿Sabes? El rechazar el mensaje de la cruz es un problema súper grande. ¿Por qué? Porque es la vida y la muerte de nosotros, no regular, vida y muerte eterna. Vamos para la parte del miércoles, ¿verdad? Dice, un Mesías crucificado. Y aquí es la parte donde estábamos hablando, ¿verdad? Que tú estabas hablando ahí ahorita, que los judíos esperaban un Mesías que venía a liberar con el ejército más grande del mundo, así estilo Terminator, pan, a tumbar a medio mundo y conquistar a Roma y whatever. Pero ¿qué pasó? No pasó así. Lo que pasó fue que murió Jesús en cruz. Y eso para los judíos era lo más malo. ¿Por qué? Porque según los romanos, la peor muerte, bueno, lo dejemos en el intro del sábado que está diciendo la persona que vivió un siglo antes de Jesús, decía que la peor muerte era la de cruz, que deberían quitarla porque eso era demasiado de desagradable. ¿Me entiendes? Inclusive muchos de los cuadros que se ven por ahí, se ve a Jesús con un pañito ahí atrapando, si eso no era así. Jesús estaba completamente desnudo. ¿Sabe? Pasando lo peor de lo peor. Y lo que pasó, los azotes, si usted busca lo de la esponja, cuando le dieron agua con vinagre en la esponja, lo que hacían con esa esponja, si usted busca eso, usted dice, wow, en verdad que Jesús aceptó todo eso por amor a nosotros. Pues mira, sí, ¿sabe? Y para los gentiles, que no esperaban un redentor, ¿sabe? Los griegos que no esperaban un redentor, y los gentiles también, ¿sabe? Las personas que no sabían lo que es una persona que vino para salvarnos a nosotros, ¿sabe? No le caen en la cabeza, ¿qué es esto de la cruz? ¿De qué está hablando este hombre? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me entiendes? Solamente aquellos que aceptaran el mensaje y buscaran más allá, podía llegarle, ¿cómo se diga?, al corazón. Pero dice que los ángeles, viendo lo que Jesús hizo, ¿sabes? Estás hablando del creador del universo, estás hablando del creador del mundo, estás hablando del que tiene el poder para decir una sola cosa y es hecho. Murió y murió en el momento de aquel que es el momento del siglo I. En ese momento murió en la peor muerte posible. Él bajó tanto, o sea, a lo más bajo solamente para salvarte a ti y para salvarme a mí. Dime si eso no es amor. Dime si eso no es amor. O sea, los ángeles dicen,
Dios ama tanto al ser humano que él llegó hasta lo más bajo para salvarlo. ¡Wow! ¿Me entiendes? Y ese es el punto de vista que Pablo quería transmitir a través de los Corintios, a través del mensaje de la cruz. ¿Me entiendes? El que no lo acepte, para él va a ser locura. Pero sin embargo, dice, mira lo que dice en 1 Corintios 1:21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué es lo que estamos hablando? Tú estás predicando algo que parece una locura, pero cuando tú agarras esa predicación o ese mensaje y lo abrazas, tú vas a ver que no es locura. Va a ser lo mejor que va a ser y el mejor cambio que va a hacer en tu vida va a ser agarrar ese mensaje de la cruz. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí que verdaderamente es impactante, ¿verdad? Que un Dios del universo se haga, ¿verdad? Humano, se ponga en las manos de un bebé, ¿me entiendes? Y venga a Ajá. morir aquí, ¿me entiendes? O sea, por eso es que ellos no creían, mucha gente, ¿cómo un Dios va a hacer eso? El Dios del universo va a venir aquí a morir. Eh, no, pero verdaderamente su amor es tan grande que él lo hizo. Vamos entonces a la parte del juego del jueves. Cristo, poder, sabiduría de Dios y la aparente debilidad e insensatez de la cruz resulta ser infinitamente superior a cualquier razonamiento humano, ya que logra solucionar con éxito el problema del pecado que ninguna filosofía pudo resolver. Así que vemos que lo insensato y lo débil de Dios, supuestamente, porque Dios no tiene nada insensato ni tampoco débil, pero en 1 Corintios 1:25 lo dice así, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Y tiene algo de insensato o débil Dios? No, por supuesto que no, ya que Dios no tiene ninguna imperfección. Pablo simplemente está haciendo una comparativa, Alexander. Eso es algo figurado, ¿verdad? Si Dios tuviese algún pensamiento insensato, sería más sabio que el pensamiento más sabio de una persona o de ser humano. O si hubiera algún argumento débil en Dios, sería mucho más fuerte que lo más firme argumentación humana. Así que toda la sabiduría reunida de las más sabias personas es incapaz de concebir un plan de salvación para la humanidad. Eh, yo vi una película, ¿verdad? De superhéroes. Y había uno que yo sé que él tenía que ver con el tiempo y estaban luchando contra un malvado y él tenía que buscar los diferentes resultados para salvar a la humanidad. Y entonces había muchas formas, pero solamente había una. Y la última que se escogió, había sacrificio. Así que yo me imagino que pasó algo así con Dios. Él buscó todas las alternativas, pero la que verdaderamente salvaba a la humanidad y verdaderamente le daba al universo de nuevo, ¿verdad? Esa credibilidad era que Cristo viniera a morir aquí en la tierra. Así que observa que solo seremos salvos los que creamos en Jesús en respuesta al llamado que nos hace el Espíritu Santo. Por medio de ese sacrificio ofrecido en la cruz, mire, usted recibe la gracia, o sea, el regalo inmerecido, y entonces Dios, por medio del Espíritu Santo, nos convence y nosotros lo aceptamos porque lo creemos. Hay gente que no lo cree, Alexander. Estos tipos son unos locos, que sigan así pensando, cuando venga Cristo Jesús, ahí va a estar el lloro, ¿verdad? Y el crujir de dientes, y mucha gente dirá que las piedras le caigan encima. Algo que tenga que decir esa parte, Alexander. No, ¿sabes? Cualquier cosa que uno piense que es lo más sabio, whatever, Dios tiene muchas cosas 1000 veces mejor que eso. Por eso es que a veces cuando uno, y eso me lleva a la oración, a veces cuando uno ora pidiendo algo que uno cree que es bueno para uno y Dios te dice que no, uno se frustra. Pero Dios te dice que no porque dice, no, 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 tranquilo, que yo te voy a dar esto. Y cuando vemos cómo Dios obra y vemos las cosas que Dios hace, uno dice, wow, en verdad que, como dicen por ahí, mi Dios está pasado. ¿Sabes? Es algo increíble, algo más allá de lo que uno espera, y es porque la sabiduría de Dios es perfecta. No hay nada que se compara a esa sabiduría. Así que vamos a leer aquí el Espíritu y Profecía, ¿verdad? En los Hechos de los Apóstoles, página 199, que nos dice, en el pensamiento de las multitudes que viven hoy, la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos.
se relacionan con las escenas de la crucifixión sagrada asociaciones. Pero en los días de Pablo, la cruz se consideraba con sentimiento de repulsión y horror. El ensalzar como salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. Sería considerado mentalmente débil por tratar de mostrar cómo la cruz podría tener alguna relación con la elevación del género humano o la salvación de la humanidad. Pero para Pablo, la cruz era el único objeto de supremo interés. Sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre, como se le ve en el sacrificio de su Hijo y se entrega a la influencia divina, se produce un cambio de corazón y Cristo es desde entonces todo en todo. Así que mi querido amigo y amiga y hermano que nos estás escuchando, todavía, si tienes duda, ¿verdad? Sobre el mensaje de la cruz, yo te invito a que estudies más sobre este tema. ¿Por qué? Porque ese sacrificio llevado allí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Derramó su sangre preciosa, nuestro amado Jesucristo, para que tú y yo podamos tener salvación. Así que yo te invito a que aceptes esa sangre preciosa. ¿Por qué? Porque ahí donde tú aceptas a Cristo, ahí es donde está la salvación. Y Cristo quiere salvarlos a todos, Alexander. No solamente un grupito, quiere salvarlos a todos. Pero es importante que estudies este tema de la cruz para que entiendas que una vez tú aceptas este sacrificio y aceptas la gracia te transforma. No te deja igual, te transforma. Si no está pasando eso en tu corazón, es que todavía no has aceptado la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te invito a que tú las aceptes hoy. No lo dejes para mañana. Alexander, algunas últimas palabras que ya nos vamos. Para que Dios es amor, que Dios es amor y nos espera con los brazos abiertos y te está esperando a ti. Así que corre hacia Él, no pierdas tiempo. Así que nos veremos, si el Señor lo permite, hasta la semana que viene. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.